Cuando conocemos a una persona, generalmente empezamos preguntando cuál es su nombre. Y entonces la persona nos responde cómo se llama. Después de esto le preguntamos ¿y cómo está? Así que nosotros empezamos a indagar acerca de esa persona a través de la situación que está viviendo. ¿Cómo está? Pues estoy bien, o fíjese que ahí luchando, y entonces nosotros empezamos a preguntar acerca de sus circunstancias terrenales. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene salud? ¿O quizás tiene alguna enfermedad? ¿Tiene una familia? ¿No tiene una familia? ¿Su relación familiar está yendo bien o no? Este tipo de cosas. Después de esto, generalmente nosotros preguntamos, ¿y a qué se dedica? Y entonces las personas empiezan a responder con sus méritos, con sus logros. Pues yo soy licenciado, o yo soy doctor, o yo soy ingeniero, o fíjese que tengo mi negocio. ¿Ha visto aquella tienda grande? Quizás la ha visitado, esa tienda es mía. Y ahí estamos trabajando. Y entonces las personas tienden a responder, y nosotros tendemos a preguntar por ello, tienden a responder con los méritos, los logros que han alcanzado en la vida. Generalmente la conversación continúa y nosotros seguimos indagando y al tratar de preguntar más acerca de las personas, empiezan a responder, pues yo vivo en tal lugar, como tratando de mostrar que ha alcanzado comprar y poseer cosas que valen, que tienen reconocimiento. Pues vivo en tal sector, o ha visto aquella casa, esa casa es mía. O sí, ando en este carro, acabo de comprar mi carrito. O he ido a tales lugares, he viajado y he conocido tales países. Y cosas por el estilo. Las personas tratan de demostrar su valor y tratan de demostrar aquello que han alcanzado en la vida, generalmente a través de cómo están sus circunstancias terrenales, a través de sus propios méritos y a través de las cosas materiales que poseen. Y nosotros queremos ir hoy a la palabra del Señor y que ella nos diga en dónde el creyente, el cristiano, tiene que tener su identidad. ¿En quién está la identidad del seguidor de Jesucristo? Acompáñenme a orar. Señor, muchas gracias porque en tu palabra nos hablas. Muchas gracias porque en tu palabra nos das luz para nuestro caminar. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos revela a tu Hijo Jesucristo y nos muestra su poder, su grandeza, su gloria, su majestad, su magnificencia, Señor. Muchas gracias porque podemos abrir tu palabra libremente e indagar en dónde nosotros como creyentes, como hijos tuyos, hemos de tener profundamente arraigada nuestra identidad. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu nos muestres las verdades de tu palabra y que vayas transformando nuestra forma de ver y de entender las cosas para que comprobemos cuál es tu santa y buena voluntad. Señor, por favor, ayúdanos en este tiempo y al terminar de escucharte hablar en tu palabra, Señor, cambia nuestras vidas. Ayúdanos a vivir consecuentemente con lo que tú nos enseñas en tu preciosa revelación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos electrónicos allá en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los creyentes en la ciudad de Filipos. Cuando estuve hablando con el pastor Edwin acerca del tema que íbamos a abordar o que tocaba exponer en esta ocasión, él me comentó que quería que habláramos de el impacto de tener nuestra identidad
en Cristo. Y a mí esto me encantó. Es un tema que personalmente me apasiona. Cómo los creyentes tenemos que tener profundamente arraigada y cimentada nuestra identidad. Quiénes somos y todo lo que hacemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y me gustó mucho llegar a este tema para poder exponerlo, porque entonces estamos yendo ya a lo profundo, estamos yendo al corazón de las cosas y estamos yendo a temas que transforman completamente nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver y entender todas las cosas. Y lo que queremos en esta ocasión es ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y a lo largo de algunos pasajes tratar de entender en dónde tiene este siervo de Dios su identidad y el impacto que esta identidad profundamente arraigada en Jesucristo tiene en él mismo y en otros. Cuando abordamos el asunto de la predicación temática, es decir, se nos da un tema para exponer, podemos acudir a la palabra de Dios en muchos pasajes y exponer estos temas desde muchas facetas, desde muchas aristas. Y hoy vamos a abordar uno solo de ellos. Y quiero entonces que vayamos a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 al 21. Mientras los voy leyendo, voy a tratar de exponer lo que allí se nos está enseñando. Versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Entonces, primero tratemos de entender qué está sucediendo. El apóstol Pablo, que ha tratado de evangelizar todas las ciudades del Asia Menor y que ha dedicado su vida a la labor evangelizadora en el mundo conocido de aquel entonces, ha tenido muchas persecuciones, ha tenido muchas vicisitudes en este trabajo de compartir y de llevar el evangelio a todos estos lugares. Y estas persecuciones y vicisitudes han llegado a tal punto que él ha sido puesto en la cárcel. Él ahora, cuando escribe esta carta a los filipenses, está preso. Y él entonces está en esta situación de cárcel en la que cualquiera de nosotros podría decir, esto es algo desastroso. Esto es algo que no puedo soportar. Señor, yo me he dedicado a trabajar para ti. ¿Y por qué entonces permites que yo resulte en esta situación tan difícil? Y esto es lo primero que nos enseña el pasaje, porque nosotros vamos a ver la respuesta y qué es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que él dice es que estas prisiones y este encarcelamiento a él le ha traído beneficio, porque entonces ahora esto ha redundado en el mayor progreso del evangelio. Personas que antes no habrían podido escuchar el mensaje acerca de Jesús por esta situación de cárcel en la cual ha caído Pablo, han escuchado el mensaje acerca del Señor Jesucristo, han llegado a escuchar el evangelio. Así que el versículo 13, que estas prisiones han sido notorias en toda la guardia. El apóstol Pablo no desperdiciaba el tiempo y el apóstol Pablo seguía en su labor, no importando la circunstancia terrenal que estuviera viviendo. Yo me pregunto, ¿qué hacemos nosotros en medio de circunstancias difíciles? ¿Cómo responde usted, hermano? ¿Cómo responde usted, creyente en Jesucristo? ¿Cómo responde usted, hijo llamado por Dios, cuando está en circunstancias difíciles? Luego tenemos los versículos 14 al 18. Y estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad,
pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Entonces nosotros ya empezamos a ver el impacto que esta identidad puesta en Cristo por parte del apóstol Pablo está teniendo en otros. Porque al ver su situación difícil de cárcel, una situación en la que casi cualquiera de nosotros quizás caería en depresión o se pelearía con Dios o qué sé yo, el apóstol Pablo está aprovechando esta oportunidad para esparcir el evangelio, para progresar el evangelio con personas que no hubiesen podido escuchar este mensaje de no haber él caído en la prisión. Y entonces el impacto que está teniendo en otras personas es que los hermanos, al ver el coraje y el valor y la tenacidad con la que el apóstol Pablo comparte el evangelio, incluso en sus circunstancias difíciles, empiezan a cobrar valor también ellos. Y a pesar de la persecución que está sucediendo por parte del Imperio Romano, ellos se atreven, ellos cobran coraje y cobran valor para también ellos predicar libremente a Jesucristo nuestro Señor. Este impacto está sucediendo en otras personas al ver el ejemplo del apóstol Pablo. Versículos 19 al 21. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Observen por favor detenidamente qué es lo que le importa a Pablo en esta situación difícil de cárcel. Lo que a él le importa es que Cristo sea exaltado en su vida, no importando si esto le trae más vida para continuar con la labor evangelizadora, no importando si esto le trae muerte incluso por razón de predicar a Cristo. Lo único que le importa a Pablo es que Cristo sea exaltado en su cuerpo. Versículo 20. Con razón entonces el apóstol Pablo tiene la integridad, la solvencia para llegar a decir las palabras que tanto hemos repetido a la ligera. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo verdaderamente puede decir esto y puede demostrar esto con su vida. Para él, el vivir es Cristo, es proclamarlo él, es anunciar el evangelio, es seguir llenando de la gloria de Cristo todo lugar en donde se encuentre, no importando las circunstancias difíciles que pueda tener en esta experiencia terrenal. Y entonces nosotros encontramos una identidad que está profundamente arraigada en Jesucristo, porque si al apóstol Pablo se le hubiera preguntado, dime, ¿a qué te dedicas? El apóstol Pablo hubiera dicho, para mí el vivir es Cristo. Toda mi identidad, toda mi razón de ser, todas mis fuerzas, todas mis energías, todo mi tiempo, todos mis pensamientos, todo mi sentir está completamente dedicado a mi Señor. En Él está mi identidad. Y yo le quiero preguntar, ¿en qué invierte usted su tiempo? ¿En qué invierte usted sus fuerzas? Ahora, hay otra faceta de la identidad del apóstol Pablo. Y para esto quisiera que vayamos al capítulo 3 de esa misma carta a los Filipenses. Vamos a ir al capítulo 3 y queremos enfocarnos ahora en los versículos 4 al 11. Voy a leer estos versículos, pero les voy a dar un poco de contexto para que entendamos qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sucede que en el primer siglo, cuando la iglesia estaba
empezando a aparecer en las ciudades del Asia Menor, había un grupo que estaba atentando contra el verdadero evangelio de Jesucristo y contra el verdadero mensaje acerca de nuestro Señor. Y era un grupo que quería obligar a aquellos gentiles, aquellos que no eran judíos de nacimiento, quería obligar que estos gentiles empezaran a cumplir los ritos y las leyes judías. Específicamente, pedían que los hombres se circuncidaran según la religión judía. Y entonces esto parece estar sucediendo también en Filipos. Y testimonio de esto dan los primeros 3 versículos del capítulo 3, en el cual vamos a empezar a leer el versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, observen mis hermanos. Yo les decía antes que cuando le preguntábamos a alguien quién era, quizás respondía con sus propios méritos, con sus propias credenciales. Y el apóstol Pablo precisamente empieza a hacer esto en este pasaje. Empieza a decir, si aquellos creen que pueden confiar en su religión, en donde por un rito tienen que ser circuncidados, yo tengo mucho más méritos y muchas más credenciales en las cuales confiar. Observen. Versículo 4. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y el apóstol Pablo empieza a hablar de sus logros en su carnalidad. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, toda su sangre era 100% judía. Su padre y su madre eran también hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y entonces, de todas las sectas judías que existían, algo así como las denominaciones cristianas que tenemos hoy en día, en donde encontramos a los saduceos, a los esenios, a los celotes, los más celosos de cumplir la ley de Dios por religión eran los fariseos. Y Pablo era uno de ellos. Un fariseo que en cuanto a la justicia de la ley era hallado irreprensible. Si se le evaluaba externamente, era como aquellos sepulcros blanqueados que señaló el Señor Jesucristo. Él era perseguidor de la iglesia. Era una persona que en su religión pasada era verdaderamente enfocada en cumplir los ritos de esa religión y en conseguir sus propios méritos para estar bien con Dios. Pero observen el versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y entonces todas estas credenciales desaparecen porque realmente son pérdida, son basura, como vamos a ver a partir del versículo 8. Y hermanos, no hay que confiar en los propios méritos, no hay que confiar siquiera en su propia religiosidad, sino que vamos a ver en dónde se encuentra la identidad del apóstol Pablo. Versículos 8 al 11. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección
y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y entonces el apóstol Pablo contrasta todos estos méritos personales, toda esta religiosidad tradicional, y contrasta todo esto en lo cual él podría jactarse como sus propias credenciales, y saben cómo lo cataloga, cómo lo califica. Le llama basura. Cuando se compara con el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, cualquier mérito, cualquier credencial, cualquier logro que usted y yo hayamos alcanzado es nada más que basura. Así que nuestra identidad no radica allí. La identidad que nosotros encontramos que el creyente tiene que tener está firmemente arraigada y cimentada en nadie más que Cristo Jesús, el único que nos puede poner en la relación correcta con Dios. Observen que dice el versículo 9, quiero ser hallado en Cristo, en Él está toda mi identidad, no existo fuera de Jesucristo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley. No tengo méritos ni logros personales que presentar delante de Dios. Solo quiero ser hallado en Jesús. En Él está mi profunda identidad. Quiero conocerlo a Él. Y este conocer a Cristo entonces se refiere a esta relación cercana, a esta comunión, a esta unión. Esta es la figura más común que encontramos en el Nuevo Testamento. El creyente está unido a Cristo. Nada lo puede separar de Él. Así que su identidad ya no está más en ninguna otra cosa, en ningún título, en ningún bien, en ningún negocio. Está en Jesús. Y solo en Él el creyente debe ser hallado. Y esto trae un impacto para nosotros. Si bien en la primera parte, en el capítulo 1, hablamos del impacto que esta identidad arraigada en Cristo tenía en otros, aquí encontramos el impacto que tiene para nosotros mismos encontrar toda nuestra identidad en Jesús. Porque entonces ya no dependemos de ningún título que se nos pueda otorgar. Ya no dependemos de ninguna cosa que podamos lograr, sino que solo tenemos nuestra identidad en Jesús. Por favor, hermano, no confíe en su religiosidad. Aprenda del apóstol Pablo. Por favor, no confíe en que usted es un cristiano, un verdadero seguidor de Jesús porque tiene años en el Evangelio. Porque usted, cuando le preguntan y usted es cristiano, sabe repetir, yo voy a la iglesia. ¿Saben? Esto es algo que a mí me preocupa. Le pregunto a las personas, ¿usted es cristiano? Y me responden, yo voy a la iglesia. Y quizás esa sea la situación de algunos de nosotros. No hemos encontrado profundamente nuestra identidad en Jesús, sino que nos hemos enfocado en una religiosidad que un día puede ser probada vacía, como el apóstol Pablo llegó a entender. Vamos a ver un tercer aspecto de la identidad en Cristo. Y para esto quisiera que vayamos al capítulo 4 de Filipenses. Vamos a ver una forma más en la cual el apóstol Pablo está demostrando cómo toda su identidad está profundamente arraigada en el Señor Jesús. Y quisiera entonces que leamos los versículos 10 al 13. Voy a leer siempre en la Nueva Biblia de las Américas. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Entonces lo que está sucediendo en este pasaje final que vamos a abordar en esta prédica es que el apóstol Pablo ha dependido en algunas ocasiones de las ayudas, las ofrendas económicas que algunos hermanos están dando de diferentes iglesias que él va fundando para su labor evangelizadora. Algunos hermanos generosamente han dicho: Pablo, por favor, dedícate a predicar el evangelio, nosotros vamos a apoyar tu ministerio. Y han dado algunas ofrendas. Y esto vamos a encontrar en los versículos 15 y 16. No vamos a leer hasta allí, pero ahí lo pueden leer. En el versículo 15 y 16 se nos muestra cómo los filipenses han ayudado económicamente el trabajo evangelizador del apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo ahora aborda el asunto y les dice que se alegra, que han reavivado este cuidado que antes han tenido de él. Pero el versículo 11 nos enseña algo profundo. Nos dice: no que hable porque tenga escasez. Es decir, hay escasez, pero no lo estoy diciendo por eso. No estoy recordándoles su ayuda porque tenga escasez, aunque la tengo. Y vean qué dice el apóstol Pablo: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, esto le vuela la tapa de los sesos a cualquier occidental como nosotros del siglo XXI, que ha sido sumamente permeado por esta idea de que tiene que tener más y más y mejor y mejor. Ha sido sumamente influenciado por el consumismo, en el cual se nos dice que nosotros somos y podemos alcanzar la felicidad y el bienestar solo en la medida en que poseamos más y mejores cosas. Pero el apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa si tengo o no tengo, no importa si hay abundancia o hay escasez, no importa qué esté comiendo o en dónde esté viviendo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Esta palabra contentarme que aparece en el versículo 11 tiene la idea de estar satisfecho. Estuve revisando en el idioma original, tiene la idea de estar satisfecho, alguien a quien no le falta nada. Es la misma idea que encontramos en el Salmo 23, que quizás muchas veces hemos pensado que nos está ofreciendo que Dios nos va a dar de todas las cosas materiales que nos apetezcan, pero el Salmo está diciendo que al ser Jehová nuestro pastor, nada nos falta, porque en Él, no importando qué cosas terrenales y materiales tengamos, lo tenemos todo. El salmista está haciendo la misma figura que está haciendo el apóstol Pablo en el versículo 11 de Filipenses 4. Él está contento, satisfecho, pleno, no le falta nada. Pero vamos a ver por qué al apóstol Pablo, no importando su escasez, está contento, satisfecho y pleno. Versículos 12 y 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces aquí se nos presentan dos polos. Se nos presentan de tres maneras diferentes para hacer un énfasis fuerte en la idea. Se nos presenta de tres maneras diferentes estos polos opuestos. Y estos se nos presentan en el versículo 12 de la siguiente manera. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Segunda vez, he aprendido a estar saciado y he aprendido a tener hambre. Tercera ocasión, tengo el secreto de tener abundancia, pero también tengo el secreto cuando sufro necesidad. Y entonces se nos presenta la pobreza, el hambre y la necesidad por un lado, y por el otro lado la prosperidad, el estar saciado y el tener abundancia.
Y el apóstol Pablo está diciendo, no importando en cuál de estos polos yo me encuentre, yo he encontrado el secreto para estar contento, satisfecho y pleno. Y ahora vamos a ver cuál es el secreto que el apóstol Pablo ha encontrado. Pero quisiera que pensemos en nuestra situación actual. Esta pandemia, este COVID-19, ha traído desastres en el tema de salud. Muchísimos, pero muchísimos muertos en todo el mundo. Pero este COVID-19 también trae repercusiones económicas que pueden perdurar a corto, mediano y largo plazo. Y las personas que tienen su identidad en las cosas materiales y las personas que tienen su identidad en lo que poseen, la van a pasar muy mal. Esto no parece cambiar pronto. Y las repercusiones económicas a nivel mundial van a ser desastrosas para el desarrollo económico que se venía teniendo. Y muchas personas, incluyendo posiblemente muchos de nosotros, vamos a quizás entrar a situaciones de escasez, a situaciones de necesidad y a situaciones de pobreza, si no es que ya estamos en ellas. Y entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿vamos a seguir siendo personas firmes y fieles que encuentran su identidad no en esas cosas materiales que quizás hemos poseído? Y nosotros podemos aprender aquí del apóstol Pablo ese secreto de estar contento, saciado, satisfecho. Y ese secreto se encuentra en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda mi identidad como creyente, como seguidor de Jesús está en Cristo, así que no importa la situación material de bienes o de no bienes que esté teniendo, yo estoy satisfecho porque mi identidad no está en esas cosas materiales. Mi identidad está en Cristo y Él me fortalece. Muchas veces hemos abusado de este texto. Yo le he encontrado en cualquier cantidad de ocasiones. He escuchado a futbolistas decir que van a ganar el campeonato nacional porque todo lo puede en Cristo que le fortalece, y resulta que el hermano que está en el equipo contrario, él no puede porque no está en su equipo. Hemos abusado de este texto de tantas maneras. Pero este texto, que es profundo en la palabra de Dios, nos está enseñando precisamente algo. No importando la situación material que estemos teniendo, de pobreza, hambre, necesidad, o de prosperidad, saciedad y abundancia, no importando en cuál de estos polos nosotros nos encontremos, cuando tenemos nuestra identidad profundamente arraigada en el Señor Jesús, Él nos fortalece. Así que ya estas situaciones se vuelven secundarias. Nosotros podemos tener este secreto. Y esto causa un impacto en nosotros mismos, en nuestras familias, en las personas alrededor que ven que no importando que nuestra situación económica ha cambiado para bien o para mal, nosotros seguimos estando plenos, satisfechos y contentos en el Señor Jesucristo, en quien nosotros encontramos nuestra verdadera identidad. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: no se puede servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no podemos poner los bienes materiales en el único lugar que le corresponde solo y exclusivamente a Dios. Tenemos que quitar esto de nuestra identidad y de nuestra alta prioridad para que solo Jesucristo y solo Él sea el que tiene el trono en nuestras vidas.
y nuestra identidad descansa y se encuentra únicamente en el Señor Jesús. Hay una cosa última que quiero decir, y es que la he dejado para el final porque este es quizás el mayor impacto que podemos tener al encontrar nuestra identidad en Jesús y únicamente en Él. Esta carta, de la cual hemos visto varios pasajes brevemente, esta carta es conocida como la carta del gozo. La carta está llena de este término, el gozo, regocijarse. Y lo que encontramos, mis hermanos, es que cuando alguien como Pablo encuentra toda su identidad en Jesucristo, lo que va a resultar como impacto mayor en su vida es que va a tener gozo. No importando sus circunstancias terrenales como en la prisión en el capítulo 1, o no importando los propios méritos que haya alcanzado en la vida como sus credenciales en el capítulo 3, o no importando si tiene o no tiene bienes y cosas materiales como las situaciones que nos presenta el capítulo 4. No importando todas estas cosas, el que tiene su identidad en Cristo va a tener un profundo gozo. ¿Por qué? Porque su gozo, su identidad no depende de nada en este mundo. Su identidad está única y exclusivamente arraigada de forma profunda en el Señor Jesús. Él es nuestra identidad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos acudir a tu palabra para aprender las profundidades de tu revelación, como tú has mostrado en tu palabra que Cristo es nuestro gozo, que Cristo es toda nuestra identidad, Cristo es nuestro bien, nuestro único bien. Fuera de Él, Señor, nada deseamos en esta tierra. Nuestra identidad, Señor, no descansa en nuestras circunstancias terrenales. Nuestra identidad no descansa en nuestros méritos propios. Nuestra identidad no descansa en las cosas materiales que poseemos. Señor, nuestra identidad está solo en Jesús. Por favor, Señor, obra con tu Espíritu en nuestras vidas, para que lo podamos ver a Él y rendirnos completamente y hallar en Él nuestro gozo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.